Buenos días, mexicanos de bien, que pagan impuestos y que son robados por este gobierno morenista en pro de la inexistente justicia social. Apenas ayer les decía que no esperaba mucho de la gata de Andrés y actual ocupante del Poder Ejecutivo, y hoy en la mañana me dio la razón. En respuesta a la clara amenaza de aumentar los aranceles de productos mexicanos en un 25% por parte del presidente electo de los Estados Unidos, si México no ayudaba en la reducción de envíos de fentanilo al vecino país del norte, la mucama del bienestar respondió con otra amenaza: aumentar también los aranceles de este lado a los productos norteamericanos. Una declaración de guerra comercial impulsada por aquellos que no saben producir dinero, sino vivir del que otros generan en aras de proteger a los cárteles de la droga con los que aseguran que no tienen ninguna relación. Ajá. La migración y el tráfico de fentanilo no se resolverán sin la cooperación bilateral de México y los Estados Unidos, dijo Ken Salazar, el actual embajador norteamericano en el país, caído en desgracia. Ken había sido simpatizante del régimen antes de las elecciones en aquel país, pero ahora está más apestado en Palacio Nacional y ya no tiene acceso a las oficinas de los secretarios de gobierno, sino que tiene que seguir los canales diplomáticos como siempre debió haber sido. Pero desde que se hizo público que México se unió a China para llevar a cabo una guerra química con el fentanilo que ha matado a miles de estadounidenses, los actuales gobernantes hacen como si no lo conocieran. No creo que la respuesta a nuestros problemas sea ponernos a las patadas con nuestro principal socio comercial por no querer corretear narcos, pero estos cabrones que saben de economía. Los que felicitan la reacción de Claudia son aquellos que viven de los impuestos y a ellos les vale 3 mendigos cacahuates cómo se generen. Ellos cobran del dinero que otros pagamos, de nuestros impuestos, y no les importa cómo le hagamos. Para muestra, un botón o varios. Ricardo Monreal, Juan Carlos Rocha, El Chapucero, Freddy Oliviere, Gerardo Fernández Noroña, Jorge Cárdenas Montoya. Todos ellos cobran sus sueldos y todos dicen apoyar a Claudia porque no les importa ni les interesa de dónde sale el dinero que cobran. Solamente quieren cobrarlo. Y claro que quieren que todos estén con Claudia, pero ¿cuándo estará Claudia con nosotros? ¿Cuándo será el día en que el gobierno piense en aquellos que generamos las divisas con el trabajo honesto que realizamos? Hasta la fecha, ese es un tema desconocido, tanto para ellos, los gobernantes, como para nosotros, los ciudadanos. Una desgracia lo que está haciendo Morena. Ellos solo se meten el pie y terminan culpando a otros que ya no tienen nada que ver. La semana pasada les decía que menos de 4,000 personas se habían registrado para ser candidatos en la elección judicial y resulta que en un fin de semana, el último, y después de que se hiciera público el dato, se registraron más de 12,000 personas que quién sabe qué calidad moral puedan tener. De cualquier manera, ya se dio a conocer que al menos una diputada local de Morena de Michoacán envió algunos audios diciendo que era urgente que se registraran, incitando a su gente y que le mandaran los folios para impulsarlos en el partido. La neta es que es de risa porque todo lo que hacen les sale mal y ahí andan arreglándolo a última hora. Por otro lado, se dio a conocer ayer que Morena no está contento solamente con haber ganado a la mala, por cierto, los juicios y suspensiones que detenían la reforma judicial, sino que van por la humillación y comienzan a esparcir el miedo entre quienes no estamos de acuerdo con ellos. El día 5 de diciembre se iniciarán los procesos de juicio político contra ministros y jueces que concedieron suspensiones a la reforma judicial. Hoy es en contra de ellos, pero cualquier día lo harán en contra de cualquiera de nosotros que no piense igual que ellos o que se atreva a manifestarlo. La verdad es que da coraje con estos imbéciles y con la gente que se queda callada por miedo, como si el gobierno estuviera ahí para decirnos hasta dónde podemos llegar, en lugar de que seamos nosotros quienes le pongamos límites a ellos. Y Miguel Ángel Yunes Márquez. Resulta ser que ya no hay cargos en contra de él. La traición al pueblo de México le funcionó y el expediente que tenía en la fiscalía ya quedó limpio. Ya no hay orden de aprehensión. Y no he escuchado a nadie de la 4T quejarse de que un pederasta quedó suelto por culpa del Poder Judicial. Hay gente que dio su vida para que tuviéramos patria y hay otros que regalan la patria para darse una gran vida. ¿Cuándo terminaremos con este sinsentido? ¿Cuándo los mexicanos de bien lo decidan? Mientras tanto, si deciden agacharse, vamos a estar todos jodidos. Siempre. Mientras tanto, los gobernantes actuales hacen lo mismo que los anteriores, pero nos roban más. Se quejan del nepotismo que existía en sexenios anteriores, pero en el de ellos están los Batres, los Tadei, los López Salgado, alcalde Monreal, y nadie hace nada. Ni se te ocurra mencionarlo porque tú eres el malo. Por eso el llamado a cerrar filas con Claudia no deja de sonar un pitido de chilero entre una jauría de tigres. Claudia no me representa a mí ni a ninguno de nosotros que trabaje.
pero no están listos para esta plática. Nos vemos mañana. Buenos días a todos. Sé que los he tenido algo abandonados, pero fue por una buena causa. Me encontraba en la convención del Frente Cívico en la Ciudad de México, de la que por cierto salí muy motivado, pero todavía con algunos puntos por resolver que me tienen inquieto, pero que no representan un obstáculo infranqueable. Pero de eso platicaremos en otro video, porque aún queda mucho por delante. Sirva decir que lo que se está formando es grande, y a pesar de que el gobierno hace burla y escarnio de lo logrado por los ciudadanos, déjenme decirle que les dolió. Les dolió que se reuniera tanta gente, porque si no representáramos un riesgo real para ellos, no hubieran sacado a todos sus comentócratas de bolsillo a dilucidar sobre lo infructuoso que es nuestro esfuerzo, porque para eso son buenos, para criticar a la oposición, pero para gobernar no. Y la prueba está en lo ocurrido este fin de semana, desde la inseguridad que se vive en el país, pasando por las declaraciones de Rocha Moya de que tiene que reunirse con los criminales, hasta el claro acarreo masivo en el registro de aspirantes a la elección judicial. Si algo tiene este gobierno es que vive y mantiene su aprobación a base de discursos llenos de falacias y mentiras. Por ejemplo, yo no creo que los mexicanos seamos tan pendejos como para decir que estamos apoyando a un gobierno que, lejos de gobernar para los ciudadanos, lo hace para los criminales que atacan constantemente a esos mismos ciudadanos. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, admitió que hay encuentros entre grupos criminales y autoridades, declaración que es suficiente para el debido proceso de desafuero y llevarlo a él ante la justicia. Y es que la inseguridad es tanta que incluso la economía de todos en el país está viendo afectada. Ya ni menciono el riesgo en el que se encuentran nuestras vidas y estilo de vida, pero creo que todos entendemos exactamente de qué hablamos. La seguridad de los ciudadanos no es una prioridad del gobierno morenista de Claudia Sheinbaum, cuyos diputados salieron a expresar su respaldo al delincuente, pues resulta que al grito de no está solo, la bancada de este nefasto partido salió a decir que respaldaban al narco gobernador del que les hablaba, luego de que ciudadanos exigieran su renuncia por los nexos que tiene con el narco, olvidando que el estado de Sinaloa se encuentra controlado por el crimen organizado y que no hay quien defienda a los ciudadanos, porque simplemente tienen los políticos esos acuerdos con los delincuentes. Por eso la delincuencia se está expandiendo desde Sinaloa a los estados cercanos como Jalisco, Durango, Nayarit y Guerrero, que tampoco cantan tan mal las lancheras por el poco o nulo apoyo federal que reciben. Por su parte, el gobernador de Tabasco, otra entidad que últimamente se encuentra sometida por las masacres, asesinatos e inseguridad en general, dijo que para resolver la inseguridad iba a vigilar a las personas que asisten a los restaurantes y bares y que además controlará el número de gente que entra. ¿De qué sirve eso? De nada, porque no es la gente que entra a los bares a convivir el problema, sino los criminales que llegan y rafaguean desde fuera. Pero ya te están avisando a ti, ciudadano común y corriente, que estarás vigilado en las actividades a las que tienes derecho y que tus libertades se verán, al menos, acotadas con la excusa de la seguridad. A mí que me perdonen, pero ellos como gobernantes deben luchar para que nosotros podamos seguir gozando de nuestras libertades mientras no rompamos la ley, y deberían de controlar y detener a los delincuentes, no a los ciudadanos, a quienes cínicamente acusan de desestabilizar su gobierno al dejarse matar, como ya lo han dicho en varias ocasiones. Las consecuencias de la mala administración de Morena a cargo del país y de la imposición, porque eso es descaradamente una imposición de la ideología comunista que ha infectado a América Latina, han traído consecuencias económicas que no son para nada deseables. Todos sabíamos, porque lo dijimos muchísimas veces, que Claudia recibiría un país en crisis y en una situación financiera que nadie quería. El mismo López lo dijo hace unos meses, pero se ha notado más en las últimas semanas porque desde que Claudia recibió el mentado bastón de mando por dedazo del anciano que ya mencioné desde antes, la economía ha sufrido severos daños. El llamado superpeso resultó no serlo y ya se encuentra por arriba de los 20 pesos con 50 centavos, causando la correspondiente pérdida de poder adquisitivo que ya conocemos todos los que vamos diariamente al supermercado. Pero lejos de detenerse aquí, los morenistas consideran que pueden seguir haciéndose patos y que nada les ocurrirá porque los mexicanos no nos movilizaremos. Pero a pesar de que se pusieron muy bravos con los de aquí, los vecinos del norte no están jugando. Y el día de ayer, el presidente electo de los Estados Unidos, conocido por el proteccionismo que le gusta dar a su país, ya dijo que si México no controla el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, le iban a imponer aranceles del 25% a los productos mexicanos.
Tenemos que recordar que el comercio exterior en nuestro país representa el 66% del Producto Interno Bruto y que Estados Unidos es nuestro principal comprador. Aranceles de este nivel serían un duro golpe para la economía mexicana y creo que no estamos en posición de ponernos muy dignos y decir que nos vale gorro como qué es lo que hace nuestro vecino. Y aquí viene una pregunta que señalará y marcará nuestro destino en los próximos años. ¿Qué le importará más al gobierno de México? ¿Defender nuestra tierra y a sus ciudadanos o defender a los delincuentes? Desgraciadamente, creo que la respuesta a mi pregunta anterior es bastante obvia, porque el gobierno mexicano, si algo sabe hacer, sobre todo los inútiles gobernantes que tenemos el día de hoy, es hacerse patos y simular que obtienen resultados a la vista, pero sin realmente tocar las estructuras criminales del país, que son las que debieran atacar. Por ejemplo, el domingo pasado, la chacha del bienestar y sirvienta de Andrés Manuel dijo que el año que viene va a ser un concurso de música de banda para disminuir la delincuencia en el país, actividad que todos sabemos resultará infructuosa porque no se está resolviendo el problema de fondo para nada, ya que las bandas de criminales no dejarán de cometer delitos para ganar un concurso de música. Si estos imberbes siguen con estas ideas, lo único que vamos a lograr es que realmente nos impongan ese 25% de aranceles que ya prometió Donald Trump. Otro ejemplo es la recién realizada Operación Enjambre, en la que detuvieron a alcaldesas y otros funcionarios públicos de la Ciudad de México coludidos con el crimen. Y lo pongo de ejemplo porque ya salieron los chairos a decir que Omar García Harfuch sí dará resultados a diferencia de, ¿quién creen? Genaro García Luna. Aseguran que mientras García Luna protegía a los narcos, Harfuch protege a los mexicanos. Argumentos fáciles de tirar porque esta historia ya la conocemos y sabemos cómo termina. Mientras que García Luna llevó a cabo el michoacanazo, el actual secretario de Seguridad realizó la Operación Enjambre. Y ya, no veremos nada que remotamente llame la atención en este sexenio. No olvidemos que García Harfuch era el secretario particular de García Luna cuando Felipe Calderón era presidente y que la inseguridad ahorita es mucho mayor que cuando Calderón dejó la presidencia. Es claro que el discurso oficial no quiere aceptar su responsabilidad en la situación actual del país y por eso quieren culpar a otros de lo que ocurre. Siguen acusando a Felipe Calderón de la situación que ellos han provocado a través de sus omisiones y crímenes de Estado, olvidando que ya pasaron 2 sexenios completos sin que el panista gobierne. Y pues claro que uno de sus argumentos más utilizados recientemente ha sido el Poder Judicial, a quien culpan de la debacle de seguridad, alegando que ellos liberan a los delincuentes, mientras omiten que todos los ciudadanos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, y que eso es responsabilidad de las fiscalías, que por cierto dependen del ámbito del Poder Ejecutivo y no del judicial. Por eso están extasiados ahora que aseguran que el registro de aspirantes a la elección judicial va viento en popa, cuando sabemos que no es así y que ha habido al menos manipulación de los morenistas para lograr los objetivos que se han autoimpuesto. Porque también aseguran en su retórica los gobernantes que la oposición se equivocó al pronosticar el fracaso de la convocatoria, cuando nosotros nunca dijimos que pronosticábamos que fuera a fallar. Simplemente dimos a conocer los datos que estaban a la vista, en donde hasta el jueves pasado no se habían registrado ni 4,000 personas. Sin embargo, durante el fin de semana, casualmente, se registraron más de 12,000 más. Y aquí hay varias cosas que están raras. Primero, el súbito registro de estos 12,000 nuevos candidatos a la elección del Poder Judicial que no se habían registrado antes, sino que casualmente esperaron al último fin de semana para hacerlo. Y la falta de transparencia de la Presidencia de la República y el Congreso para dar a conocer los nombres de los registrados que no han hecho públicos, al menos hasta el momento de grabar este video, mientras que los registrados ante el Poder Judicial siempre pudieron ser vistos por todos nosotros. ¿Acarreo? Sí. ¿Soluciones? Cero. ¿El país realmente sigue igual o peor?